Shalom, shalom. Shalom, sí, hemos tenido un cuanto de inconveniente. La primera grabación, con un solo botón que se oprimió, se fue todo. Y en la segunda no había puesto el micrófono. Vamos a invitar a los amigos. Ya estamos, avisen que estoy transmitiendo. Mire, Juan Martínez, Juan Martínez, que entró. Vamos a ver si podemos hacer esto. Mi Ajotitza González entró también. Esto es un repaso de la yeshiva. Isela, Felipe Madrigal, Johanán, Elizabeth, Sandra Borda de Herrera, allá en Argentina. Mayra Rodríguez, que a veces viene, no pudo venir. Estaba diciendo que hay un temporal, hay mucha agua, mucho temporal de muchas personas no han podido asistir hoy. También estamos pidiendo sanidad por nuestro ROE, el ROE Efraín Bustamante de allá de Costa Rica. Ana Lucía Piedra, nuestra HOT, también en Costa Rica. La invitamos. Karen Brites, en Argentina. Y Marcos Brites, ellos me pueden hallar, anunciar. Y Ava Luz en New Jersey. No, me pueden anunciar en los grupos. El internet, por el temporal, como es inalámbrico, está un poquito defectuoso. No sé si me pueden decir cómo está el audio, cómo está la visión, cómo va todo. Vamos a enfocar los que nos están visitando. No se preocupe. Gustavo Adolfo Ramírez, a Adriana Judith Michelle en Colombia, en Santa Marta, Colombia, María González, y listo. Ya hay 11 visores, que son 11 visores, se encarguen de decir que estamos dando el repaso de la yeshiva. Aquí hay personas que no quieren que la enfoquen. Eso no es nada, eso es un curso que estamos cogiendo aquí. Y aquí todo improvisado, no quiero que ustedes lo vean. Yo quiero decir los temas del repaso, los temas que hemos tenido en este repaso y que vamos a dar para repasar rápidamente. El tema de la plenitud de los gentiles, el tema del despertar a la Torá, la serie de los reglamentos para pertenecer a la Cajal de Elohim, donde está el primer tema de esa serie, Tameo Tajor, a quién debemos de adorar, de la serie de los reglamentos para pertenecer a la Cajal de Elohim. Está el tema principal llamada la verdadera Ejad. Muchas personas quedaron impactadas con ese tema. También de los reglamentos está la inmersión hebrea, el verdadero, para que la gente que no entiende, el verdadero bautismo, la verdadera inmersión. ¿Cómo debe de ser? ¿De dónde vino eso? Ese tema también se dio. Eso está en YouTube, en el canal de YouTube está transmitido. Los tiempos de Yahweh, primera parte. Los tiempos de Yahweh, primera parte. Y eso de los tiempos de Yahweh tiene 4 partes. El macer es lo que se conoce como el diezmo. ¿Cómo eso funciona ahora? Eso también está en el canal de YouTube, ya lo hemos dado. Todo un repaso que vamos a dar. Restaurando el rol bíblico de la mujer, eso también se dio. ¿Qué pasa con la mujer? La mujer debe estar en el piso o en la cabeza, o en la costilla, al lado.
Eso también es uno de los temas que muy controversial y de donde se deriva muchas interpretaciones en ambos extremos. En el extremo cristiano, la mujer toma la cabeza. En el extremo judío, la mujer toma el pie, el piso. No, está en lo último, no puede ni hablar. Entonces, en el orden bíblico, en el orden de Melech Sadik, del Cohen Gadol, Yahushua HaMashiach, cómo debe estar la mujer. Y si debe de usar la prenda tzitziot. Ese tema no lo habíamos puesto, si deben usar los tzitziot. Y el mandamiento de si se deben de usar los tzitziot está en una parashá que yo la di, está en esa parashá que habla de los tzitziot, habla que es un mandamiento para todo Israel. Para todo Israel. Los hijos de Israel se utiliza para el Shabbat, cuando dice, dile a los hijos de Israel, se utiliza para el Shabbat, para las fiestas, para los korbanot, para muchos mandamientos que tienen que obedecer las mujeres también. Entonces, como ese hijo de Israel ya no pertenece para las mujeres. Entonces, eso es una de las controversias que hay en restaurando el rol bíblico de la mujer. Hablando también de Devarim 22:12, donde dice que la pondrás en las 4 puntas del manto con que te cubra. La palabra que está traducida por manto no es la palabra manto, y ahí es que está la situación, es la palabra vestidura, y es una palabra vestidura para hombre y mujer. No es manto de talí, no dice talí, es pondrás los flecos en los 4 extremos con la vestidura con que te cubras. Y esa vestidura, esa misma palabra de vestidura está para esa misma palabra para vestidura en hebreo se utiliza para la ropa que se le fue llevado a Rivka, cuando le fueron a llevar los regalos. Dice, le llevaron vestidura y está esa misma palabra. Entonces parece que no se está hablando de una vestidura de hombre y mujer, sino una vestidura en general. Y eso nos demuestra a nosotros que la mujer sí tenía que usar tzitzit, porque si es para no pecar, que se debe de usar los tzitziot para andar en los misbot, para no prostituir en pos los cuales nos corrompemos, los ojos en pos los cuales nos corrompemos, entonces sí también debe de usar tzitziot. Esos eran los temas controversiales. Otro tema era las profecías en las fiestas de Yahweh, que toda la profecía, todo el plan, todo el programa profético está ahí introducido, está condensado en las fiestas. Hablábamos también de la circuncisión, la Brit Milá, el pacto del corte y el pacto renovado, Brit Hadashah. ¿Qué tiene que ver eso? Si se cumple, si sigue vigente. Y en esto de la Brit Milá y el pacto renovado estábamos hablando de que si otros pactos siguen vigentes, que son anteriores a ese pacto, que cada pacto tiene una señal y que se está confundiendo la señal con el mismo pacto. Y esa es la confusión que tiene la mentalidad occidental, la mentalidad helénica, que se confunde las señales con los pactos y no el pacto con la señal. El pacto es el pacto, la señal es la señal. Cada pacto tiene una señal y si no hay señal, no hay pacto. Decíamos que el pacto que se hizo con Noah, con Noé, se hizo oralmente, pero tenía una señal. ¿Cuál fue la señal? El arco iris, el arco de colores que sale. Y ese arco sale hasta el día de hoy. Quiere decir que todos los pactos tienen señal. El pacto que hizo con Abraham es que en él será bendita toda la familia de la tierra y que su seno será que marcada como Kadosh, como obediente, como entrada al pacto con Yahweh, obediente a la palabra de Yahweh. Entonces, ¿cuál era la marca distintiva? La marca distintiva era, la señal era el corte en la piel del prepucio del miembro varonil. Es la señal, no el pacto en sí. Y si no hay señal, no hay pacto. Entonces hay muchas personas que están circuncidadas en el corazón, pero no tienen la señal física, por eso no es válido.
tiene que tener la señal física, y esto tiene que ver con los hombres. La mujer tiene que hacer la inmersión solamente, pero tiene que tener el corazón circuncidado también. ¿Y por qué habla de los hombres? Porque los hombres realmente son los que tienen la quejuná. Ese es otro tema que teníamos en los repasos. La quejuná tiene que ver con el sacerdocio. No tiene que ver con que la mujer no pueda hablar, no pueda predicar, no, el sacerdocio es otra cosa. El sacerdocio es la cabeza. Y todo tiene que empezar y ser restaurado como en Bereshit. Estamos hablando, hemos pasado la parashá Bereshit, donde habla de que todo el fin fue anunciado desde el principio y todo va a ser restablecido como en el principio. Entonces se hicieron a Adán y Eva, Adán y Java tienen que andar juntos. Eva vino del costado, de la costilla, no del pie ni de la cabeza. Entonces así mismo debe andar la mujer con el hombre. No en los dos extremos que estamos mirando, en los dos sistemas religiosos que existen de los dos extremos. Sistema religioso donde se fue la algarroba de los cerdos, donde no hay Torah, nada de Torah y tienen que ser resucitados. Y en el otro extremo hay Torah, pero tiene una hemorragia, y esa hemorragia debe ser curada con la revelación de los mandamientos que el Mesías, de la halajá del Mesías, agarrando los tzitzit, haciéndose dorsición. Así se va la hemorragia de Judá. Eso lo decíamos. También decíamos que las profecías en las bodas de hebreas. Habíamos hablado de ese tema. ¿Qué sucede? Las dos venidas del Mesías, esos, los dos pasos de una boda hebrea. El que no pueda aplicar de esa forma a un judío, entonces ningún Mesías califica, excepto este Mesías, el Mesías de nosotros. Ningún Mesías que ellos han dicho ahí, en la historia judía han proclamado 7 Mesías, pero que han sido caudillos. Ha habido uno que se llama Bar Kokhba, la rebelión de Bar Kokhba, en el 300 y pico, en el 100 y pico también. Y vieron varios. Y esto no han cumplido con todos los requisitos que dice la Tanaj. El único que cumple al pie de la letra con todos los requisitos que dice la Tanaj, aunque quieran buscarle la vuelta, es este Mesías de nosotros, Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach, que tiene el mismo nombre del capitán que se llamaba Ushua, y con la Yud se volvió el nombre Yahushua, y fue que entró al pueblo a la tierra prometida, y Moshe le dio la sucesión. Y Moshe dijo, viene un profeta como yo entre tus hermanos, a este oír. Pero ¿cuál profeta como él? Un profeta que hablara sus palabras, que interpretara la Torah como debe de interpretarla, y al mismo tiempo que reuniera a todo el pueblo de Israel. Por eso que cuando vino la primera vez y se paró, dijo, tengo unas ovejas que no son de este redil, a estas debo reunir. Y tendrá todo Israel un solo pastor y un solo rebaño. Y estamos hablando que cuadra a la perfección los pasos de la boda hebrea con la primera venida y la segunda venida del Mashiach, que es el Hatam o el novio. Eso eran los temas que estábamos también dando aquí a conocer. Vamos a ver cómo va la transmisión. Yo sé que me están viendo hasta de lado, aquí. Me están viendo de lado. Vamos a ver si lo pongo por ahí, así me pueden ver mejor. Se me ven todos los poros. Esta cámara hace que se vean hasta los poros. Dicen que una persona de luz ahí. Y también explicamos los 4 niveles de interpretación. Estoy haciendo el recordatorio a todos los que están aquí. Los 4 niveles de interpretación. La mentalidad hebrea tiene 4 niveles de interpretación, no la mentalidad occidental. La mentalidad occidental, helénica, inventó
una ciencia interpretativa llamada la hermenéutica, que no tiene que ver nada con la mente hebrea, nada que ver con eso. Hermenéutica viene, hasta el nombre viene del dios Hermes, el dios Hermes hebreo, griego, del panteón griego. Entonces, hermenéutica era Hermes era el mensajero el mensajero en el Olimpo. Se ve que todavía estamos con Juegos Olímpicos 2014, 2010, Juegos Olímpicos. Todavía estamos con ese culto y la gente piensa que es una diversión, que son ejercicios, pero eso es culto a Satán, culto al enemigo. O yo siempre he dicho esto, amarás a uno y aborrecerás al otro. No puedes servir a dos señores. Entonces el que está en los Juegos Olímpicos, así, y con la antorcha, como Prometeo, este Prometeo que anda con la antorcha es a Satán, que va a prender una llama, el portador de la luz. Portador de luz. Pero que las civilizaciones paganas, incluyendo la griega, que fue la que enamoró el mundo entero, y por eso se llama el proceso de helenización que tuvo el mundo, tanto griega como romana, enamoró al mundo de que las bellas artes. Y así te puede ver una escultura de un hombre desnudo en un palacio nacional, en un museo, en la infraestructura de los edificios gubernamentales. Puede ver esculturas griegas y de desnudez, pero usted no puede entrar desnudo allá a ese sitio. Usted puede decir, no, pero eso es arte. Y ellos le van a decir, no, usted va preso. Sin embargo, las estatuas sí están desnudas y con prepucio. Los hombres que están desnudos tienen prepucio. Vean eso bien, Prepucio porque son gentiles. Eso yo siempre se lo demuestro. Aquí tenemos un parque, se llama el Parque Mirador, donde hay muchas estatuas griegas. Están la estatua en el primer kilómetro de ese parque, son 10 kilómetros, se llaman las Tres Gracias, que son tres mujeres que están así como llevando una fuente, y esas tres mujeres se llaman las Tres Gracias, que de ahí es que viene la palabra gracias, de agradecimiento, porque eran las hijas de Zeus que hacían favores sexuales, así mismo Zeus eran las que hacían favores sexuales, hijas de Zeus, y por el agradecimiento de esos favores sexuales le decían gracias, las gracias. Se llamaban las gracias, no era porque de ahí a los favores se les llaman las gracias. Se ve que en el hebreo no hay malas palabras, no hay palabras mal ubicadas. Yo creo que la cámara ahora sí me está enfocando mejor. Hay muchas personas que se están riendo con lo que estoy diciendo. Pero es así, el proceso de la helenización trajo que entonces se formara lo que se llama la Zeuslogía, para decirlo mejor. Zeuslogía es teología. Teo y Zeuslogía es lo mismo. Porque teos no se dice teos, T-H-O-S-O-Z, T-H-O-Z, no se pronuncia teos, T-H-E-O-Z, o T-H-E-O-Z. No se pronuncia teos. Muchas personas dicen teología. No, debieran decir Zeuslogía, porque la TH se pronuncia como Z en griego. La TH es una equivalente de la palabra Z, la palabra sigma, la palabra Zeus para Zeus. La intención de Teos es traducir la palabra Zeus. Y de ahí de Teos viene la palabra en latín Deus y de la palabra española Dios. Por eso yo quería dar estos repasos. Porque viene
el PhD, que toma usted en una universidad 4 años, en cualquier universidad, 4 años para aprender el sistema griego de ver las cosas en las escrituras, el pensamiento occidental. Y eso se le llama Zeuslogía o teología. Y está entre esos, dentro de la teología está la hermenéutica. Hermes era el mensajero del panteón de Zeus, quiere decir que él interpretaba la verdadera interpretación, según los zeusólogos o los teólogos. Pero en la mentalidad hebrea hay 4 pensamientos, 4 formas, 4 dimensiones de ver las cosas. Hay muchos textos bíblicos que no se entienden porque no saben lo que son los 4 niveles de interpretación. Muchos textos. Hay un texto que dice, ven y te mostraré cosas ocultas que no conocías. Muchas personas no saben que le está diciendo el último nivel de interpretación. Ven que te mostraré el Sot, el último nivel de interpretación, que son las cosas que le pertenecen al Todopoderoso. Son las revelaciones del Todopoderoso. Y hay otro texto, por ejemplo, del mismo Yahushua HaMashiach, que dice, ¿por qué le hablas en masal, en remez, en parábolas? Le preguntaron al Mashiach. Y él dijo, porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen, mas a ustedes se le ha sido revelado el misterio. ¿Cómo se dice misterio? En el 4º nivel de interpretación. A ustedes se le ha sido revelado el Sot, el secreto del reino de los cielos. O sea que los remez se dicen para aquellos que saben los secretos. No para lo que los viendo ven, para que lo que viendo no pueden ver y oyendo no pueden oír. Los remez, o sea, las alegorías, los masol, la masal, perdón. Por eso se dice la masal del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Y entonces ahí están los 4 niveles de interpretación que hemos estado en los repasos, que son el peshat literal, el remez, que es el analógico o el sentido figurado, el sentido que son las parábolas. El drash es la explicación, una explicación. Es como también la aplicación personal, es la argumentación, el discurso, la interpretación personal o la moraleja de un mensaje. Pero el último nivel no le pertenece a los hombres, le pertenece a Elohim. Es por eso que dice un profeta, porque las cosas, dice Deuteronomio, perdón, las cosas reveladas pertenecen a los hombres, pero las cosas ocultas pertenecen ¿a quién? A Elohim. Entonces, ¿cómo podemos entender esas palabras con una mentalidad helénica, una mentalidad occidental, sin saber que hay 4 niveles de interpretación y que los rumiantes, hablaba de esto, que los rumiantes tenían 4 cavidades para digerir y que el rumiar está comparado con la meditación. Y el rumiar quiere decir en hebreo subir, porque la comida, el bolón alimenticio sube de nuevo, se mastica. Usted ve siempre que una vaca sigue masticando. Después que come, sube el bolón como si fuera un flujo gástrico, comienza de nuevo a masticar y saca sustancia de ese bolón, entra a una cavidad, después sube de nuevo, mastica, pasa a la otra cavidad, sube de nuevo, mastica hasta que saca la última sustancia benéfica, nutritiva de ese alimento, y la más completa es la cuarta masticada. Entonces, si usted comienza masticando mal la Torah,
¿Eh? Quiere decir, en el pensamiento helénico, ¿qué va a pasar? Una indigestión de la cual usted no va a poder salir, no va a poder salir hasta que Mashiach no lo saque y le dé el alcacerse del Ruach. El bicarbonato del Ruach, para que pueda volver a ver como debe de ser, con los 4 pasos. Usted tiene que ver la escritura, tiene que verla de forma peshat, de forma peshat tiene que verla. Tiene que ver la escritura de forma remetz. Lo primero que usted comienza viendo es la forma literal. La forma literal, y si usted no ve la forma literal, pues de nada va a servir usted interpretar la alegoría, porque lo literal lo está viendo ya mal. Ya lo literal está saliendo mal, entonces ese mandamiento va a salir distorsionado, en forma remesa, en forma alegórica. Entonces la enseñanza o la moraleja también va a salir mal, que es el drash. Y en ninguna forma va a tener la revelación o el secreto. Entonces, qué importante, y esto se le llamaba, en nuestro repaso, se le llamaba la mente del Mashiach. La mente del Mashiach, por eso que dice el Shaliach Shaul, dice, nosotros tenemos la mente del Mashiach, más nosotros tenemos la mente del Mashiach. ¿Quiénes? Los que están en Mashiach. El Mashiach da 5 porciones de su plato, como lo dio José. Joseph le dio a Benjamín, a uno de ellos, no a todos, no todo Israel, Todo Israel se reunió con José. Cada uno recibió una porción en su plato. Pero Benjamín, que es el amado, el que no le negó nunca ni participó en su venta, y es la última generación de Jacob, de los últimos tiempos, este va a recibir 5 porciones, quiere decir la revelación total de la Torá de Moshe. Porque son 5 porciones y estas 5 porciones representan los 5 libros de Moshe. Entonces, estamos en eso también. Estoy llevando esto transmitido aquí de una forma improvisada de cómo hacemos los enseñanzas aquí en Coltorá. Por motivo de la lluvia no vinieron muchas personas, faltaron muchas personas. Pero quiero que me digan, ya van 27 minutos, que me digan cómo va el audio y cómo se ve todo. Perfecto. Otro tema era introducción al libro de Revelaciones. Yo di en un momento, no sé quién lo tomó, eso está en el libro eso está en el canal de YouTube, la introducción del libro de Revelaciones. Ahí yo digo en la introducción, y no voy a dar más del libro de Revelaciones porque yo creo que tienen que aprenderse mucho la parashá. Yo creo que las personas tienen que comenzar desde el principio, porque no puede comenzar a hablar de lo último cuando todavía ni un sistema de parashot tiene los que están comenzando. Pero doy una introducción del libro de Revelaciones para que cuando vayan tomando la parashá, vayan viendo que hay símbolos que tiene el libro de Revelaciones y que está en todas las escrituras. Esos símbolos tienen un significado, son como un remés. Un significado en el pueblo de Israel. El mar, las aguas, los árboles, la hierba verde, las langostas, todo eso, tiene los pescados, los peces, las estrellas, el sol, la luna y las estrellas, que está también en otro sueño por ahí. Entonces tienen que darse cuenta de quiénes son. Hay una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas. Explicábamos qué era eso. Explicábamos también que en la vida del Mashiach, no solamente en el libro de Revelaciones, porque esto es algo hebreo. En la vida del Mashiach, por ejemplo, hubo 2 milagros de reproducción de peces y lejem, panes. Y qué curiosidad que fueron 2 pescados y 5 panes. Y que se volvieron 12 canastas repletas de peces y panes.
Hay una revelación muy grande ahí, pero esto tiene que ser en la cultura hebrea, no puede ser de otra cultura. Los peces son con aletas y escamas, siempre lo he dicho. Por eso a Shaul se le cayó de los ojos como escamas, porque no podía ver el misterio. Dice, he aquí un misterio, a mí se me ha revelado el misterio. Siempre lo dice. ¿Qué misterio? Los peces en el mar, reproduciéndose. Y esos peces son la casa de Israel, que fueron dispersadas entre los gentiles. El mar, Yam, es los gentiles. Y los gentiles son todos los moluscos, tiburones, todas las cosas que no son kosher. Pero los peces kosher están entre ellos, en el mar. Por eso, en el tema Tameo Tajo, lamento para pertenecer a la Cajal de Elohim, decía que la aleta es andar en sus mandamientos. Es del pez que anda en sus mandamientos. Y las escamas es está revestido de los misbot, las vestiduras. Por eso es que el Mashiach manda a pescar un pescado. Y ese pescado tiene el pago doble. ¿Por qué el pago doble? Porque el primogénito tiene doble porción. Si usted busca la Torah, dice al primogénito se dará doble porción. Y como Efraín es el primogénito y es el que regresa, ese pescado que es pescado mandado por Mashiach, por un Shaliach, por la boca, tiene la doble porción. En la boca es que está la doble porción. Otra cosa que decía era que Roma pesca con anzuelo a los peces. Casi todo el pueblo de Israel, los pescados están en Roma, porque Roma es que domina las naciones, los mares. Entonces, estamos hablando del nivel remés de las escrituras, el nivel alegórico y el misterio, el secreto, el sod. Y que pescar con anzuelo es atrofiarle la boca. O sea, que le están atrofiando la boca a Efraín para que no hable. Pero cuando se pesca con redes, como lo hacían los apóstoles, que estaban pescando del lado oriental, y no pescaban ni un pez porque era del lado oriental. Pero cuando le dijo el Mesías, péguense, tiren la red del otro lado, al lado occidental, donde están todos los peces, están en occidente, ahí se llena de peces. Y la pesca fue de 153 peces, que por poco revienta las redes. Y esto quiere decir que el nombre Mashiach en la gematría, que no es nada de cábala, no le digan a usted que la gematría es cábala, porque cada letra hebrea equivalía a un número y no había números en hebreo. Eso es ahora. No había números escritos así, con letras, escrito en letras, como una palabra. Claro, los números grandes se dicen en palabras, pero cada letra equivale a un número, y eso es desde siempre, desde la pictografía. O sea que no podemos decir que es cábala la gematría. Entonces, Mashiach, en su numerología, en su gematría, da 153. Y la pesca es de 153 peces. O sea que la pesca del Mashiach, cuando reúna todos los peces que regresan, que ni uno quedará fuera, es por eso que es el autor de esa pesca. Otra cosa, el Mesías tiene el dominio entre las naciones. Él ha demostrado que él es el que domina las naciones y va por encima de las naciones. Así como el Ruach que se movía sobre las aguas, sabiendo que la identidad verdadera del Mashiach es el Ben Elohim, y el Ben Elohim es el Ruach de Elohim, el Ruach de Elohim se mueve sobre las aguas. Asimismo, el Mashiach caminó sobre las aguas para identificar su verdadera naturaleza. Lo primero que dijeron los Shaliahim o los Shelihim, un Ruach, porque la palabra fantasma no está en hebreo, es un Ruach que dijeron.
No podían decir un sheikh, un ruach. Y precisamente ese es un ruach, pero el ruach. Y ese ruach le dijo, soy Anihu, yo soy. Anihu, yo soy. Y dijo, si eres tú, Adón, mándame a que yo camine sobre las aguas. Y mirándolo a él, dice, ven, vos. Mirándolo a él, o sea, quiere decir mirando sin quitar la mirada. Él quiere decir esto en el lenguaje alegórico, sin perder la emuná, no yéndote ni al ortodoxo ni a los cristianos. Mirando la revelación del pastor, podrás andar por encima de las naciones. Podrás caminar por encima del nivel de las naciones. Decimos siempre en Rosh Hashanah, tú serás cabeza y no cola. Pero ¿qué dice la maldición? En Devarim, tú serás cola y no cabeza. La bendición es tú serás cabeza y no cola. La maldición es tú serás cola y no cabeza. Entonces, para ser cabeza hay que ser ¿qué? Obediente. Y para ser obediente hay que ser como el Mashiach. Mashiach dijo, ejemplos he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Entonces, esto es así. Introducción al libro de Revelaciones habla de todas estas cosas que aparecen derramadas en la Biblia, en la Escritura, porque la Revelación es un collage de fragmentos de profeta, de Torá, de todo. O sea, es un consomé de la Escritura. Y si usted no sabe dónde está cada fragmento, no va a entender Apocalipsis. No va a entender Revelaciones. Si usted no sabe por qué él habla de cara a cara, usted no sabe por qué a la fiesta de Yom Kippur se le llama cara a cara, entonces no va a saber en Revelaciones, en el libro de Revelaciones, que cuando se dice cara a cara, se está refiriendo a una fiesta, a un evento, a una cita específica. Y cuando se habla de la séptima trompeta, se está hablando del día de Yom Teruah. Por eso tenemos que involucrarnos primero desde Bereshit en las Parashot para poder entender el libro de Revelaciones. Entender todo esto, las fiestas, los tiempos. ¿Por qué yo voy a dar el libro de Revelaciones si todavía esto no se ha dado intensivo? Por eso di una introducción al libro de Revelaciones, para que vean lo fascinante que es conocer Revelaciones cuando usted conoce la Torá de Moshe, los profetas y el pensamiento hebreo, a donde está mezclado toda profecía. También dábamos el tema, que en 5 partes, ¿cómo será la venida del Mashiach? Eso lo habíamos dado. ¿Cómo será la venida del Mashiach? Dicen que me ven desde Argentina. ¡Wow! Qué bueno que me están viendo. Yo estoy enfocando mi cara. Después voy a enfocar la pantalla porque voy a dar un subtema antes de irme. Y si es el tema de la barba. ¿Usted ve que tengo la barba aquí? A veces me recojo la barba. Y hay muchas personas que me dicen, ¿por qué usted aparece con la barba corta? Pues no, mire, mi barba está larguísima. Mira hasta dónde me llega, después del pecho. O sea, una barba larguísima. Usted va a saber por qué es el asunto de la barba larga en el mundo hebreo. Porque muchas personas pensarán, es una religiosidad. Es algo religioso. No, no, vamos a ver de dónde sale, porque todo tiene que ser escritural. Yo no puedo comportarme y hacer algo en mi vida que no sea escritural. Puede haber también tradición, y las tradiciones no son malas, sino si no enfrenta a una amistad, a un mandamiento del Todopoderoso. Si usted hace una tradición que enfrenta un mandamiento, entonces hay problemas, hay muchos problemas. Pues, en el libro de Jeremías 10:3 nos aconseja que las tradiciones de las naciones que no podemos imitar. ¿Cómo? Las tradiciones de las naciones. Entonces está diciéndonos en pocas palabras que no podemos imitar nada que tenga que ver con los gentiles. Pero la tradición de nuestro pueblo Israel no está incluida ahí. Las naciones no tienen que ver con nuestro pueblo. Hay un pueblo que no ha sido contado con las demás naciones. Según dice Bilam, y esa es una de las cosas que
la maldición de Bilam, o Balán, como le dice la Reina Valera, se volvió en bendición, que él dijo, ve un pueblo que no será contado con las demás naciones. Entonces, si ese pueblo no fue contado con las demás naciones, y dice que no sigamos las costumbres de las naciones, entonces no está incluido nuestro pueblo, Israel. Y si hay costumbre en nuestro pueblo que enfrenta a un misbot, tampoco la debemos practicar. Pero esto de la barba no tiene que ver con costumbre. Esto de la barba, miren, la barba mía larga hasta pasar mi pecho. Me dirán, esto es religioso. No, 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 no es nada religioso. Ustedes van a darse cuenta, no es nada religioso. Muchos le han querido buscar la vuelta, Eso del cabello largo también, eso también han buscado la vuelta con versos de Shaul. Shaul nos da misbot. En primer lugar, la piedra angular de toda la escritura es la Torá de Moshe. Si hemos resucitado a la Torá de Moshe, sabemos que Shaul, nuevo, ni siquiera el Mashiach dio un misbot nuevo. Él dijo, dice, este será un misbot como nuevo. Como nuevo, no es que nuevo, es como nuevo, renovado. Renovado quiere decir que se había dejado de hacer, se había dejado de practicar, se había dejado de, de poner por obra y ahora se está enseñando como si fuera nuevo. Cuando él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, es un mismo que existía antes. Y ahora se da como nuevo. Ámense los unos a los otros. Ese es ese es el lenguaje central de la Torá. Por eso dice, en esto está resumido toda la Torá, porque él es el lenguaje central de la Torá, el Ahava. Y hemos aprendido a través de todas estas enseñanzas que Ahava, no amor, que es Roma al revés. Amor, usted lo deletrea al revés, como se lee el hebreo, y usted puede leer Roma. Por eso dice romanticismo, romances. Roma quiso hacer un estigma en esas palabras para que usted lo recordara. Y por eso es que dicen, en forma, digo que es a Satán burlándose de los Kadoshim, que todos los caminos conducen a Roma. Eso es un adagio que hay por ahí. Y no, para los hijos de Israel todos los caminos conducen a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si de ti me olvido. Que mi mano derecha se seque y mi lengua se pegue a mi paladar, dice el Tejilín. Y esto es un Tejilín que hay que hacerlo con mucha emuná. Con mucha emuná. Nuestros caminos conducen ¿a dónde? A Jerusalén, no a Roma. Ahora es a Java. ¿Y qué tener a Java los unos por los otros? Hacer que el otro, que tu aj, que tu ajot, que tu sajín, guarden los mandamientos. Eso es tener a Java los unos por los otros. Yo explicaba esto porque en 1 de Juan 3.4 dice, en 1 de Johanán 3.4 dice, y este es el Java de Elohim, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ahora entendemos por qué 1 Corintios 13 dice, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, porque es para guardar, para perseverar en guardar los mandamientos. Por eso dice, si me amáis, Juan 14:15, si me tienen a guardar mis mandamientos, que el ajá está relacionado en la mente hebrea con los mandamientos. No tiene que ver con un sentimiento que, ay, lo amo. Amor a primera vista, wow. No, nada de eso. Tiene que ver, se dice, amaos los unos a los otros. Le está diciendo el Mashiach, haz que tú guarde los mandamientos. Hacer que cada uno se proteja de guardar los mandamientos. Y así tenemos el ajaba. Y este es el ajaba, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, sus misbot, no son gravosos. 1 de Johanán 3.4. Wow, pero qué oscuridad no tenía Roma nosotros. Qué oscuridad. Y Yahshua HaMashiach, Haim.
Y digo Haim con M porque es una vida grande. Es la Haim, no Hay. Haim, vida grande. Porque la IM no solamente es plural, es magnificar, grande. Cuando se dice Elohim, no solamente se está diciendo pluralidad, sino un poderoso, grande, un gran poderoso, un todopoderoso. Y seguimos viendo los temas que teníamos. Teníamos cómo será la venida del Mashiach y estaba en 5 partes. Bueno, en esos temas decíamos que hablábamos de la fiesta, no podíamos dejar de hablar de la fiesta, hablábamos de el pensamiento hebreo en las palabras del Mesías en Mateo 24, en lo que decía también el mismo Shaul cuando hablaba en 2 Tesalonicenses, que antes de la venida del Mashiach tenía que venir el anti-Mashiach, y todo tenía que ver con una falsa Kejuná. Aquí es que está el engaño de tratar, aun si fuera posible, hasta los escogidos, hasta los que tienen Torah. ¿Por qué? Porque todo el mundo piensa que es un hombre en el mundo occidental, que es un hombre con saco y corbata. Un hombre occidental, un líder político. Y en el mundo judío creen que es uno que se proclama rey entre los judíos, uno que es como Bacopa, que es una persona líder, un líder entre los judíos. Y también entre los mismos judíos, como no han tenido la revelación completa, los judíos ortodoxos, estaba hablando de ellos, no han tenido la revelación del Mashiach, porque el Mashiach dijo, no me veréis más hasta, no me veréis más, quiere decir, van a tener ceguera a él hasta que se diga, Baruch Haba Beshem Yahweh, no me veréis más. Eso es específico. El Mashiach dio esa sentencia. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y a los que te son enviados, a los Neviim. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Quiénes? Todo Israel, a tus hijos, como una gallina reúne sus hijos debajo de sus alas, sus polluelos debajo de sus alas. Mas no quisiste. ¿Qué es lo que significa eso? Estar debajo de sus alas. Él es el Shaddai, él se está representando como el Shaddai, el que tiene todo el pueblo de Israel debajo de ¿qué? De su protección, porque Shaddai significa todo suficiente, todopoderoso, el que es suficiente. Y él dijo, ¿cuántas veces quise tener a ustedes como los pollitos tienen la gallina debajo de sus alas? Mas no quisiste. He aquí tu casa quedará desierta. Es una sentencia contra Jerusalén. Y dice, y te digo, te agrego, no me veréis más, no me van a ver más, no van a tener ahor. Ahor es una de las maldiciones. La primera maldición, ceguera al documento en cuanto al Mashiach, no en cuanto a la Torah y al Peshat. Hay mucho Peshat, se ha guardado mucho Peshat, se ha guardado mucho. O sea, el judío ha sido lámpara, Yahudí ha sido lámpara porque ha atesorado el rollo de la Torah. Eso lo dice las escrituras. Pero la revelación, la visión al Mashiach, hay ceguera en parte, dice Romanos 11, ceguera en parte, visión borrosa, no pueden ver al Mashiach y por eso no pueden saber los misterios que hay en la escritura. El Mashiach, es por eso que se ha generado la Cábala. La Cábala es para poder darle respuesta a los misterios, a los remesim, para darle respuesta de una forma artificial y en otros casos con magia. Por eso yo le digo a las personas, salga rápido si le están presentando la Cábala, porque la Cábala te da poder sin Kedushá. Mientras que el Ruach HaKodesh de Mashiach y la Torah de Moshe, que tienen que ir a la par, porque ninguno puede ir uno separado del otro. El Ruach del Mashiach sale de la palabra.
tu exposición, dice el Tejilín, tu exposición a la palabra me alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra es una lámpara, pero que tiene que estar encendida, no puede estar apagada. Entonces ellos tienen la lámpara apagada. La lámpara apagada, para poder encenderla con un fuego extraño llamado cábala, el misticismo judío. Por eso no recomiendo la cábala. Por eso digo no a la cábala. No a la cábala. La cábala es brujería yahudí. Es el no tener visión mesiánica. Es mezclar las palabras de la Torá con la brujería. Por eso es que hay en la cábala hay reencarnación, que es la oposición a la resurrección. Hay golem, que son los din. Hay muchas clases de cosas. Hay las 10 emanaciones, el árbol de las 10 emanaciones, el árbol de la vida, llamada las 10 sefirot, del cual sí dicen cierta verdad, porque el árbol de las 10 sefirot es el Mashiach, pero no nosotros. Entonces la cábala es egocentrista, se centra en uno para darte el poder inmediato, pero sin kedushá, sin guardar los misbot, que el Mashiach te revela. El Mashiach te revela los misbot. El Mashiach es el que revela los misbot. Por eso él dijo, tomó el yugo, tiene que ver con la Torá. Tomad mi yugo, la interpretación correcta, porque mi yugo es ligero y ligera mi carga. Y por eso es que en Hechos 15 es ligera y fácil mi carga. En Hechos 15 dicen, ¿cómo le podemos dar a esos gentiles que regresan un yugo que ni nosotros ni nuestros padres podemos soportar? Hemos podido aguantar. ¿Quiénes? Ellos mismos. ¿Y qué yugo están diciendo que ni ellos mismos pueden aguantar? El yugo rabínico, la interpretación sin Mashiach. Es eso de lo que se está hablando. Entonces, por eso, la recomendación de Jacob era que vayan cada Shabbat. Si estas personas están resucitando, quieren volver a Israel, están resucitando al Mashiach por el mensaje del Mashiach, porque ningún gentil en el primer siglo, con un mensaje de un Mesías hebreo, iba a regresar. Tenía que ser un esparcido. No es como ahora que hubo cristianismo y que sí o qué, Roma, y ahora di que sí, que todo el mundo tenía, y le hacen creer que por eso era que creían. No, eso no era llamativo, un Mesías hebreo en el primer siglo. Si regresaba una persona en el siglo primero era porque era hebrea. Y la prueba era ir cada Shabbat, como dice Jacob, a cada sinagoga a oír a Moshe. Entonces, cuando tuviera el ciclo de Yeshiva, que era trianual, las 54 parashot que se da ahora anual, se daban en 3 años, trianual se llamaba, el ciclo trianual de parashot. Por eso, los shaliachim, los talmidim, los shelichim, duraron 3 años con el Mashiach. Y medio, porque él tenía que cumplir su función de korbanot, de korban, de ser el sacrificio expiatorio, sacrificio de perdón, sacrificio de Pesaj. Entonces, muchas personas confunden en el occidentalismo, en la mentalidad helénica, en el cristianismo, que el yugo que nosotros ni nuestros padres pudimos soportar, se está hablando de la Torá. Nada que ver con eso. Se está hablando de la ley rabínica, la carga rabínica de las takanot y los maasim, llamados las alajot. Eso lo explicábamos. Eso lo explicábamos a todos los que cogían esta serie de repasos de la yeshiva. Este repaso es para poder retroalimentar todo eso. También hablábamos, también teníamos preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Tuvimos un tema de preguntas y respuestas, de las respuestas más difíciles
que se hacía el cristianismo y de la que hacía también el judaísmo, para poder responderla. No pregunta tan sencilla, porque ya eso se daba en las enseñanzas, sino preguntas fuertes, difíciles. Una de ellas, pregunta era que si Shaul no enseñaba del lado occidental, claro, dejó la Torá y que el evangelio era otra cosa. Y explicábamos que si veían la plenitud de los gentiles, el tema, la llamada, es el primer tema de todos los temas que tienen que ver. Si veían la plenitud de los gentiles, esa conferencia, se iban a dar cuenta que lo que le llaman evangelio, la gente de la doctrina del reemplazo, no es más que una palabra muy conocida en toda la escritura llamada las Besorot, o las buenas noticias, y que tiene que ver con los 5 libros de Moisés. Y quiero también decirle, y también explicaba, que cada vez que en el mal traducido, como le llaman, Nuevo Testamento, dice las escrituras dicen, así dicen, está escrito. Cada vez que se dice eso, no está hablando de una carta nueva de Shaul o de una epístola de Pablo o de Mateo, o del libro de Mateo, o del libro de Judas. No está hablando de eso. Cada vez que dice, las escrituras dicen, sé que se la hierba, dice Pedro, la flor del campo, más la palabra, cuando dice la palabra de Elohim, permanecerá para siempre. Está citando, primero está citando el Salmo 40, Isaías 40. Primero está citando Isaías 40. Isaías 40 está citando ¿qué? La Torá de Moisés. Cada vez que se habla de la palabra en el Nuevo Testamento, se está hablando del fundamento de la Torá de Moisés y también de los profetas. Eso es una de las cosas que explicábamos para que todo el castillo de naipes que había hecho Roma con decir que era otro evangelio, que si, y te dicen así, si alguien te predica otro evangelio, sea anatema, pensando en lo que ellos piensan sobre el evangelio. Pero lo que no saben es que el que te enseña el evangelio de Roma y del cristianismo, sea anatema. Porque ese es otro evangelio. Son los anatemas, son ellos sin darse cuenta. Es al revés. El que te enseña un evangelio sin Torá, sea anatema. Porque la Torá es el evangelio, es las buenas noticias de resucitarte de entre los muertos, de quitarte, si viene con el Mashiach, de parte de los judíos, de parte del judaísmo ortodoxo, de quitarle la hemorragia, tomarse de los sitios del Mashiach, para que tenga la revelación del Mashiach, de parte del judaísmo. Y de parte de Efraín, que está en la algarroba de los cerdos, que no prediquen otro evangelio sin Torá, porque eso es un cuento de hadas. Eso es un cuento que creó Constantino y Atanasio y los demás padres de las iglesias, de como le llama la patrística. Entonces tenemos que, todo eso lo explicábamos. Explicábamos también hablando del tema del macer, que hay muchas personas que el problema que tienen es con el dinero, con el macer. Y por eso usted ve que hacen un estudio de Torah parcializado. No que son legumbres, que son productos agrícolas, que tiene que haber templo, que tiene que haber levita y todo esto, porque no han estudiado la Torah completa. Les gusta una sola piececita. Les gusta sacar una sola pieza. Entonces, si usted estudia la Torah completa, no tiene ese problema. Si usted recibe la revelación del Mesías y observa que él dice, sígueme, y no es a todos que le dice, sígueme. Él está hablando, se tiene que revelar el último misterio, a pesar que las 3/4 partes de las Escrituras está hablando de la restauración de todo Israel, del plan con Israel, del plan de redención. Esa es la 3/4 parte de la Escritura. Tiene que ver con el restablecimiento de Israel. Pero la última cuarta, para que sean las 4 partes, tiene que ver con
la orden de servicio, la orden sacerdotal que va a oficiar. Y si a usted no se le revela cuál es esa orden sacerdotal que va a oficiar, que está activa de una vida indestructible y ya fue elegido desde que ascendió a los cielos, entonces usted va a estar siguiendo, viendo los levitas, el templo y la gente, y el trigo y todo eso. No va a poder revelársele ese pedacito. Tenemos que ver que él es un Cohen Gadol de una vida indestructible. Cohen Gadol para siempre. ¿Usted sabe lo que significa eso? Estoy grande. Me llena el pecho siento el rúa cuando digo que es mi Cohen Gadol de una vida indestructible. Y que estoy bajo esa orden sacerdotal, bajo esa kejuná, así se dice en hebreo. Y que tiene Koanim. Y a esas personas le dice, sígueme, sígueme. No a todo el mundo le dijo, sígueme. Cuando Matillahu le dijo, sígueme, dejó la mesa del tributo. O sea, el trabajo secular, el trabajo no secular, el trabajo común, que es el trabajo, es una bendición de Todopoderoso el trabajo común también, tiene que ser dejado totalmente para hacer tesoro en el trabajo de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso el Mashiach dijo, en los negocios de mi Padre me menester estar. Y por eso a un rico, que no lo entendemos bien, él le dijo, vende todo lo que tiene y sígueme. Deja lo secular, deja tu herencia con los hijos de Israel y ven, entra a la Kejuná. Y se fue muy triste. Y es por eso que es más fácil entrar un camello. ¿Usted sabe quién es el camello? El gamal, por el ojo de una aguja. La aguja es la puerta que se abre en Shabbat para que no entren mercaderes, la puerta pequeñita. Y no puede entrar un camello con carga, tiene que entrar un camello sin carga. Es más fácil que le quiten la carga al camello que también la lamet, que es la lamet, es un camello, una figura de camello. La lamet es el gamal que tiene que estar despojado de las cargas para entrar en Shabbat. Si tú no despojas tus cargas, no va a entrar al séptimo milenio, al reinado del Mesías. Está viendo cómo todo se abre en la mente de Mashiach, en su rúa. Su rúa es que hable todo entendimiento. Entonces, el gamal sí entra sin carga al reino de los cielos. Y es Efraín, el que tiene carga. El que tiene una carga pesada. Esa carga tiene que quitarle el Mashiach. No puede entrar al milenio del Mashiach. No puede entrar al Malhut. Tienes que quitarte las cargas del mundo, las cargas que te tiene el trabajo a ti. Si tú vas a ser Cohen, no puedes mezclar los Kadosh con lo común. Y hay muchos ahí, Roe, pastores, vamos a hablar de los dos lados. De parte de Yahudá, judío ortodoxo, aunque una parte de los judíos ortodoxos se dedican solamente a la Torá. Y esa subversión de la Torá que Israel dio cuando comenzó a ser nación sionista, cuando comenzó el Estado sionista en 1948, le daba una subversión a los que solamente se dedicaran a la Torá y ya se la quieren quitar. Se la van a quitar porque esa es la prueba de ellos, para los que se dedican a estudiar solamente la Torá. Pero realmente el Cohen no podía tener trabajo secular, ni el levita, porque es una analogía del que del que oficia en el orden del Melech-Tzedek. Eso era lo que hablábamos en estos repasos. El que oficia, yo no puedo tener trabajo secular. Ningún Cohen, ningún Roe, ningún maestro Moré que se dedica a dar la revelación del Mashiach, de su Torah, no puede mezclar lo sagrado con lo común, porque entonces no va a haber revelación, no va a haber flujo de arriba, no va a haber, el Mashiach no va a dar revelación, él no va a estar en el orden del Melech Tzedek. Por eso, Bernabé y todos los que iban
a donde los apóstoles. Usted va a ver en Hechos los Apóstoles que vendían sus posesiones y lo ponían en los pies de los apóstoles. No eran todos, eran los que iban a ser llamados al ministerio, iban a ser llamados a la orden del Melquisedec. Y por eso Zafira y Ananías murieron, porque guardaron una parte que no se puede mezclar con lo sagrado. Mejor se hubiera quedado como hijo de Israel, como el joven rico que se devolvió y mejor se quedó haciendo riquezas con las tribus, pero no ser llamado a la quejuna. El llamado a la quejuna es un llamado especial, no se puede relajar con eso, no se puede relajar, no se puede tomar eso ligero. Es una responsabilidad. Cuando él dice, sígueme, ¿qué hicieron? Dejaron sus redes y lo siguieron. Dejaron su comercio. Ya pescaban era para comer, no para vender. ¿Qué hicieron? ¿A qué se dedicaron? A eso. ¿Por qué Shaul dijo que el que predica las buenas noticias sea digno de doble honor? Que el que vive de las buenas noticias de la Besorá, que coma de la Besorá. Que el que trabaja no come, no está hablando de trabajos seculares. Entonces todo eso lo explicábamos también en el tema del Maser. Y el tema de los obreros, de la hora undécima, cuando él habla de los obreros de la viña, que dice que reciben un pago en dinero, no en trigo ni en cebada, en dinero. Porque en el Mizcán también se movía una moneda llamada el shekel del Mizcán. Y había un medio shekel llamado beca, era una moneda. Y también hay un mandamiento en Deuteronomio que dice que si el lugar te queda lejos de donde estás y no puede ofrecer el producto, vende el producto, cámbialo en dinero y ve al lugar donde Elohim eligió para hacer la fiesta, la convocación, y compra, ahí ahora sí, compra chivo, vaca, buey, y dice hasta vino y bebida embriagante y todo lo que desea tu alma, y gózate delante de Yahweh tu Elohim. Eso te dice el mandamiento de Barín. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Primero, ahí también está el tema de que la bebida embriagante, si se bebe en exceso, es que es malo. Pero si se bebe para la honra, para la cabot, la tiferet, en gozo, en danza, la bebida shekar, se dice en hebreo, y yain, vino fermentado, porque no había, los líquidos no se podían mantener de otra forma, no había nevera, no había refrigeradores. Por eso es que Mashiach habla de los odres nuevos y los odres viejos. Los odres eran instrumentos para fermentar vino. Por eso había que meter vino nuevo en odres nuevos para que el cuero, que estaba nuevo, y el vino nuevo que se iba a añejar, ensanchara con el ácido de la fermentación ese odre y no explotara. Si lo metía en odre viejo, el vino nuevo iba a hacer que al proceso de fermentar explotara. Entonces, ¿qué quiere decir eso en lenguaje remés, en la alegoría, en el misterio? Que usted no puede estar en un sistema religioso, en un encapsulado religioso, viejo, extendido, con el vino del Mashiach, que es nuevo, que va a fermentar desde el tirosh hasta el yain. Tirosh es vino nuevo, yain es vino fermentado. Usted tiene que tener su cuerpo vaciado de toda la nutrición religiosa. Todo, borrar el chip y recibir el vino que él dejó, el mejor vino, para la última ocasión, que va a fermentar con el ruach del Mashiach. Entonces tenemos que tener tenemos que ser odres nuevos. Ya, esos son los mensajes que hay detrás de todo esto. Esto es un repaso, no quiero que se me... Está la inmersión hebrea. ¿Cuál es la mejor en el tema de la serie, los reglamentos para pertenecer a la Cajal de Elohim?
decíamos qué era la verdadera inmersión. Claro, todo esto está en video solo, particular, solos. Y usted va a ver más detalles si lo busca en el canal de YouTube. ¿Cuál es la verdadera inmersión? Decíamos que en Hechos 19, en Hechos 3 aparecía la inmersión en el nombre de Yahushua HaMashiach, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue añadido en Mateo 28, 19 y en 1 Juan 5, 7. Eso no está en los textos originales. 1 Juan 5, 7, ya después en las traducciones reina valerística más contemporánea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en Mateo 28, 19, si él dio esa orden, porque él dijo, todo lo que hagáis y hacéis, hacedlo en mi nombre. Entonces él mismo se está contradiciendo. Es la primera objeción. La segunda objeción es que en Hechos de los Apóstoles ninguno dieron inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que eso fue añadido por Roma. Y es la doctrina central del catecismo, página 264. Así que si usted en alguna forma ha oído que en las iglesias dice, leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le están hablando una blasfemia. Porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Yahushua HaMashiach. Hechos 4:12. Además, en el 11 dice, este Yahushua ha sido la piedra angular que todos los edificadores, todos los arquitectos han desechado y ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra central. Porque ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo los Shamaim, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Su nombre tiene la palabra salvación. Yahweh salva, Yahushua. Eso es lo primero. En Hechos 3 a Hechos 4 hay una inmersión en el nombre de Yahushua HaMashiach. Porque no obedecieron. En Hechos 19, Shaul dice en qué inmersión fuiste sumergido. Y ellos dijeron en la inmersión de Johanán, en la de Juan, según dice la Reina Valera. Wow, parecen cosas ahí que si tuviera la pantalla puesta ahí, este internet, tengo que quitar eso. Y dice que en la inmersión de Johanán, en la inmersión de Juan. Y dice, ciertamente la inmersión de Johanán es para arrepentimiento. Y yo siempre decía a ustedes, la palabra arrepentimiento no es gritar y patalear. Muchas personas piensan que arrepentimiento es tener un sentimiento de confusión. No, el arrepentimiento no es contrición. Contrición tiene palabras en hebreo. Y usted tiene que sentir ese sentimiento de contrición. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Dice el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciará Elohim. Pero cuando dice arrepentimiento, está hablando de teshuvah. Y yo hablaba que la palabra teshuvah viene de la palabra shuv, de la raíz shuv, que significa volver. O sea que no es para un convertido, es para los hijos que se han perdido. Son para los hijos que se fueron. Nadie puede volver de donde nunca se fue. Entonces, si esa Tevila era para los hijos de Israel, la de Johanán, no para los gentiles. Es para los que regresan, para los que pertenecen a la... Ahora, los gentiles tienen que, por los hijos de Israel, se añaden, se injertan al pueblo, entonces son convertidos. Contrición. Por eso dice convertidos y arrepentidos. Son dos cosas. Convertidos es a los que tienen que hacer una transformación de un pueblo que no pertenece al pacto, al pueblo del pacto. Y arrepentidos es los que estaban en el pacto y se fueron y tienen que volver. Para que vuestros pecados sean borrados, dice. Entonces, si volvemos, que es el paso ya de hacer el ejercicio
de caminar, eso se llama tikkun, rectificación. Uno se llama tikkun, rectificación, y otro teshuvá, volverse. Primero teshuvá, el darse la vuelta. El darse la vuelta. Usted se da la vuelta, media vuelta, 180 grados. Estaba en Occidente y ahora va ¿para dónde? Para Oriente. Porque el relámpago se muestra desde Oriente y sale hacia el Occidente. Se muestra hacia el Occidente. Entonces, ¿de dónde viene el relámpago? De Oriente. ¿A dónde tenemos que estar mirando? Hay una canción que me gusta mucho. Mi corazón está en Oriente, se llama. Esa canción me gusta mucho porque mi corazón está en Oriente. Ahí pertenezco yo. Todos los que hemos sido esparcidos y que hemos sido resucitados a la Torá de Moshe. Los que hemos oído su voz, porque dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y yo las saco. Entonces, esto era uno de los temas que teníamos, que es la inmersión hebrea. ¿En qué inmersión? En el nombre de Yeshua Mashiach. Porque dice Shaul, si de Mashiach está sumergido, del Mashiach estáis revestidos. También en los reglamentos a quien debemos hablar, y está el tema de la verdadera ejad. No quiero que se lo pierdan. Esos temas yo no puedo ni explicarlo por aquí. Porque es un tema que tiene todos los textos, las citas, para que usted lo entienda, para que el Rúa se le revele quién es la verdadera identidad del Mashiach. El Mashiach tiene doble naturaleza. El Mashiach, la primera naturaleza es ser Ben Elohim, el hijo de Elohim. Y usted entender eso es algo muy grande, no se lo revela ni carne ni sangre. Entender lo que significa ser hijo de Elohim, no es ser obediente simplemente, como podemos ser nosotros, hijos de Elohim. Cuando él dijo en el juicio, dinos de una vez, eres el hijo de Elohim, no le están pidiendo que le dijeran, eres obediente, como un hijo, como puede ser. ¿Qué hay de malo decir, yo soy hijo de Elohim? Yo, usted, cualquiera, somos hijos de Elohim porque obedecemos sus mandamientos. Pero la pregunta fue específica. ¿Eres el hijo de Elohim? ¿Qué quiere decir eso? Eres el consustancial, el que vino de su ADN. Eso era lo que se creía en el primer siglo. Se sabía que había un hijo. Que ahora en el judaísmo contemporáneo no se cree. El judaísmo post-Rambam. Porque Rambam, lamentablemente, después de Rambam, que el judaísmo ha pensado que Yahweh no tiene un hijo que sale de sus entrañas. Y ese hijo que salió de las entrañas de Yahweh, bendito sea su nombre, que fue reproducido, engendrado, como dice Proverbios 8, de la Jotma, de la sabiduría, ese es una revelación que no te lo revela ni carne ni sangre, sino el Abba que está en los Shamayim. Él es su hijo, y el hijo revela al Padre. Él dice, nadie revela al Padre sino excepto el Hijo, ni nadie revela el Hijo sino excepto el Padre, y a quien el Padre se lo quiera revelar. Entonces, usted saber cuál es la verdadera naturaleza del Mesías, Ruach, Shehinah, es tener un conocimiento de todo lo que la Escritura dice, de quién fue que habló en el Sinaí, quién fue enviado, quién fue que creó el universo, quién fue el maestro constructor, quién fue el que tomó cuerpo a los 4000 años de historia. Como dice Hebreo 10:5, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me ha preparado un cuerpo. ¿Quién fue que tomó ese cuerpo? ¿Por qué dice que el pecado contra el Ruach Kodesh es el pecado imperdonable? Porque dentro de ese Ben Adam, de ese cuerpo físico, estaba el Ruach. Y no vino en el bautismo, porque muchos creen que fue en el bautismo. En el bautismo lo que hubo una iniciación del sacerdocio de Melquisedec. Pasó, si usted va a la Torá, ese es el ritual que hacía los Juanín de purificación para empezar su ministerio. Y el Mashiach tuvo que utilizar al único Cohen apto, kosher, que quedaba en la humanidad, llamado Yohanan ben Zacarías HaCohen, o como le dicen
la Reina Valera, Juan el Bautista, para pasar su quejuná levítica, kosher que quedaba todavía, a la quejuná del Melech Tzadik. Es por eso que él usaba la expresión, yo tengo que menguar y él tiene que crecer. No era porque iba a morir. Los dos eran testigos que iban a morir los dos. Tanto él como el Mashiach, pero Mashiach tenía que resucitar. Y Yohanan va a resucitar en los días postreros. Por eso era que era más que un profeta. Porque no hizo milagros. Yohanan no hizo manifestaciones. Sin embargo, dice, si decimos que Yohanan no es profeta, nos apedrearán. Dice, cuando él dice, ¿con qué autoridad tú vienes? Porque esa autoridad que nos van a cuestionar. La autoridad del Melech Tzadik, el sacerdocio del Melech Tzadik, esa autoridad va a ser cuestionada por Judá, por Yahudá, por los judíos, porque ese es el celo. Si no causamos a celo a lo de nuestra raza, no estamos cumpliendo el cometido. Entonces ellos nos van a preguntar con qué autoridad tú vienes. Así le preguntaron al Mashiach. El Mashiach le dijo, le voy a responder con otra pregunta. ¿Con qué autoridad vino Yohanan? O sea, el que prepara el camino. ¿Con qué autoridad vienen los que preparamos el camino? Y él dice, si decimos que no vino de Elohim, nos apedrearán porque todos lo tenían como profeta. Pero si decimos que vino de Elohim, porque nos van a decir porque no le creíste. O sea que está el mismo dilema con nosotros. Y tenemos que responder, nosotros no tenemos que decir con qué autoridad venimos. Venimos con el orden del Melech Tzadik, con una vida indestructible, uno que no se te ha revelado. Y si no se le reveló, ¿cómo lo van a reconocer? No lo pueden reconocer hasta que se les revele, como dice Zacarías 14. Van a haber salvos, van a haber un remanente de Yahudá, de los judíos ortodoxos, y lo estoy esperando. Lo estoy esperando, son mis ajim, que lo estoy esperando. Cuando se le abran los ojos, ese va a ser un día feliz, un día muy feliz para mí, porque sé que ya mi redención viene, ya está ahí. Cuando se le abran los ojos a ellos, está cerca ese momento. También, bueno, yo creo que el tema de la barba no se va a poder dar, el despertar a la Torá. El despertar a la Torá es la resurrección que todos hemos tenido en los reglamentos para pertenecer a la Cajal de Elohim. Es el despertar a la vida. La Torá es la vida. Todo lo que dijo el Mashiach de sí mismo también está en la Torá. Si usted busca todo lo que dijo el Mashiach de sí mismo, usted va a encontrar en los Salmos refiriéndose a la Torá. La Torá es el camino, la Torá es la vida, la Torá es la verdad. Si usted busca el Salmo 119, solamente el Salmo, el Tejilín 119, que es el más largo, que comienza con la Aleph y termina con la Taf. Y el Mashiach dijo, yo soy el Aleph y la Taf. Usted va a ver que en ese Tejilín dice que la Torá es la Emet, es la verdad. Que la Torá es vida y que la Torá es el camino. También dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Juan 17, el Mashiach dice, santifícame, apártame en tu verdad, tu palabra. ¿Y qué palabra era la que estaba usando? La Torah de Moshe. Tu palabra es verdad. O sea que cuando usted abre la Torah, el Rúa del Mashiach sale. Si usted cree en el Mashiach, alumbra. Mashiach dice, Kumi Ori, levántate y resplandece. Que ha llegado tu luz. ¿Quién es la luz? La Torah es la luz. ¿Y quién es la luz también? El Mashiach es lumbrera. Dice que no hay necesidad de sol, dice Revelaciones. Porque el Mashiach es la lumbrera que alumbra toda la ciudad. ¿Cuáles son las tinieblas de afuera? Los gentiles. Las naciones. Es por eso que al que no tiene vestidura se ata de pies y manos y se le echa a las tinieblas de afuera. A las naciones. O sea, todo aquel, usted va a ver que las referencias a los gentiles son muchas. Los ceros, ¿a dónde fueron? Cayeron en el mar, a las naciones. Los religiosos son los ceros, van a las naciones. Su fin, los sheidim, están en los cerdos, en los religiosos. ¿Cómo?
¿Por qué decía que los cerdos tenían pezuñas, pero no rumiaban? Y una pezuña chiquitica, quiere decir que son religiosos. Hacen una apariencia de algo que no son, pero son inmundos. Entonces, los espíritus inmundos quieren esas carnes para habitar. Dicen, échanos a los cerdos. Pero al final se descarrilan hacia el mar. ¿Por qué? Es un peñasco y van hacia el mar. ¿Por qué? Porque al final es el camino de los gentiles. Es los gentiles, las naciones. O sea que cuando usted está en los sistemas religiosos que creó Roma, ese Espíritu Santo sin obediencia, ¿qué usted cree que es? Son los espíritus inmundos. Y usted piensa que el Espíritu Santo es. ¿Cómo puede actuar el Ruach HaKodesh sin obediencia? El poder sin obediencia te autodestruye. El poder de la obediencia te regenera y te da vida y te da un poder que tú no lo solicitas, viene por sí solo, por obedecer. ¿Usted sabía eso? Cuando usted dice, desde que entra la doctrina del reemplazo, ya usted tiene poder de decir Rambo, saca la bazuca y tumbar personas. Y profetizar. Yo profetizo y yo profetizo. Y decir, hacer todas las clases de cosas, hasta levantar personas de silla de ruedas. Hace muchos milagros y contentos, pero dice al día final, muchos hablarán, oye, y estos son los que hablan de en su nombre. Muchos dirán, Adón, no profetizamos en tu nombre. No hicimos milagros en tu nombre, no sanamos en su propia cara. No los conozco, malditos. Apártense de mí, transgresores de mi Torah. Anomos, o hacedores de iniquidad, es la palabra anomos en griego, que significa sin ley, sin Torah. Entonces, ¿para qué sirve usted tener mucho poder que no viene de la fuente divina? Mucho poder, como la cábala también, que tiene mucho poder, pero usted no dice para nada lo que Yahweh quiere. Yahweh dice que mis hermanos, mi padre y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el que no hace la voluntad, ¿y cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Mi Abba que está en Shammai. La Torah de Moshe. La Torah de Moshe es que hace Kadosh a los otros libros. De la Torah de Moshe que hablan los otros libros. Si usted no tiene la Torah de Moshe, ¿cómo usted puede entender Jeremías, Zacarías, Isaías y todos los Tehilim? Y después el Brit Hadashah, ¿cómo usted lo puede entender? Al menos que usted haga como Roma, que cosa y haga otro cuento. Y eso es lo que eso fue lo que ha sucedido. Eso es lo que ha sucedido. Entonces nosotros estamos tratando todos estos temas para sacar de la venda aquellos que están esparcidos, quitar la venda. El primer tema es la plenitud de los gentiles, después despertar a la Torah, para que usted resucite. La plenitud de los gentiles es para que usted tenga una noción de qué es el plan. Usted va a ver que también la Torah es importante en ese tema. Pero el despertar a la Torah es ver el peso de vida que te da la Torah a ti. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio? Viviréis si guarda mis mandamientos. Viviréis, tendrás vida. No te caerá enfermedad que le mandé a los egipcios. No, será sanado, será prosperado. Este es el camino de la bendición si guarda mis mandamientos. Cada vez que dice eso. Y dice Deuteronomio 27, 26. Maldito todo aquel que no ponga por obra la palabra del libro de esta ley. Y todo el mundo dijo, amén. En Gálatas 3:10 dice lo mismo. En Gálatas 3:10, Torah, y ve Gálatas 3:10, va a entender otra cosa contraria. Dice, todo aquel que depende de las obras de la ley, y cuando ve la obra de la ley cree que es de la Torah, y es de la halajá rabínica. Obras de la ley, esa palabra, obra de la ley, Maseja Torah, que fue encontrado en los libros, los rollos de Qumran, y los rollos de Qumran decía Maseja Torah, que traducido es obra de la ley, son las halajot, los mandamientos de orden rabínico.
Todo aquello que dependen de los mandamientos de orden rabínico están bajo maldición, dice el mismo libro de Gata, sigue diciendo, porque escrito está, maldito todo aquel que no rectifica la palabra escrita en la ley, y todo el mundo dirá amén. Entonces, como una cosa, rectificar, es maldito el que persevera, el que depende de la obra de la ley, y es maldito el que no rectifica la ley. Entonces hay una contradicción, si fuera la misma ley. Pero ahora usted está entendiendo que obras de la ley es la orden rabínica, las ordenanzas de hombres, y porque lo que está escrito en Deuteronomio 27-26 es que rectifique lo que está escrito en el rollo de la Torá. Eso es lo que da vida. La Torá es vida. Dice también, Salmo 119:7, o 17, perdón, creo, Salmo 119:17 dice, la Torá es perpetua, que sustenta el alma, que convierte el alma, dice. La Torá es perpetua, que convierte, ¿qué? ¿Cómo puede ser que hay algo escrito en un salmo diciendo que la Torá es eterna, perpetua, que convierte el alma, y ahora la Torá no se debe de guardar? ¿Ya no convierte el alma? Eso es una pregunta, la pregunta del millón. ¿Ya no convierte el alma? Claro que sí, porque la Torá se hizo carne y habitó entre los hombres. La Torá es el Mesías. Pero si no tenemos la Torá, ¿cómo podemos creer sus palabras? ¿Cómo le podemos creer sus palabras? Juan 5, 46 al 47. Dice, si creyeren a Moisés, el texto famoso que siempre repito, si creyeren a Moisés, los 5 libros, me creerían a mí porque Moisés habló de mí. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Ya yo tengo 1 hora y 31 minutos. El tema de la barba lo voy a dar para la otra ocasión. Ya saben que el tema de la barba es bíblico. El tema de la barba es algo que tiene sustento bíblico y que muchos judíos, para no tenerla, judíos, pues muchos dicen, ay, pero hay judíos que se afeitan, pero ¿qué tiene que ver el judío con el mandamiento? Yo obedezco los mandamientos, no lo que veo de mí, no la desobediencia. Si 1 millón de personas se afeitan, yo no tengo que ver con eso, yo tengo que ver con el mandamiento. En los negocios de mi padre que me menester estar. Mi verdadero hermano y mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Abba que está en los Shamay. Y la voluntad está expresada en los mandamientos. Si hay un mandamiento, Levítico 19:27, que dice, no cortéis la punta de tu barba, pues no te la cortes. Y eso va a estar desglosado en ese tema. Yo voy a dar ese tema el próximo miércoles para que no se lo pierdan. Así que, Shalom Lekulam, espero que cada uno vayan viendo las referencias que yo di de mi canal de YouTube para que vayan viendo todos esos temas que he enumerado aquí en este video. Shalom Lekulam. Bueno, señores. Pues, está frisado aquí, pero... ¿Y qué es lo que está pasando? Mira, está frisado. Vamos a ver. Estamos tratando de finalizar el video todavía. Yo creo que me están grabando todavía el video y no sea. Vamos a esperar que reaccione el video. Vamos a esperar que reaccione el video. Parece que quiere que sigan grabando, ¿eh?